Muy buenos días, querida familia. Qué gusto saludarles nuevamente hoy, jueves 22 de octubre. Un abrazo para todos los que nos podemos reunir en vivo, a todo color aquí, en las instalaciones de Grupo Amistad Cristiana de Hermosillo AC. Un saludo a mis compañeros Isaac, Ana María, Hola, hola. Un saludo a Rocío y al contador Juan Manuel Villa, a los que nos reunimos, y un abrazo vía internet a todos los que nos escuchan. Nos podemos reunir a través de las redes. Hoy, jueves 22 de octubre, nos corresponde estudiar Hechos, el momento de Pablo y Silas en la cárcel, Hechos 16, del versículo 22 en adelante. Vaya abriendo su Biblia, agarrando su color amarillo, su color rojo y hacer anotaciones. Como todos los jueves, nos corresponde orar por México. Los que estamos en México, oramos por México. Los que están en Estados Unidos, por Estados Unidos. Los que están en algún país europeo, por ese país. Pero tenemos obligación de orar por nuestra nación. Nosotros aquí en México, de frontera a frontera y de costa a costa, por nuestro presidente y sus gobernantes, por la Cámara de Diputados, los que están en autoridad, los senadores, las policías, el ejército, la marina, tenemos que orar por ellos. Lo más fácil es criticarles, juzgarles, siempre ver el prietito del arroz, lo que no han hecho, lo que hicieron mal, pero ¿quién ora por ellos? Así es que hoy nos toca orar por México y además vuelvo a insistir, las reuniones de los domingos están increíbles. Véngase el próximo domingo. Estamos teniendo una buena fiesta, todo sanitizado, todo organizado. Menores de 12 años pues todavía no podemos recibir. Mayores de 65 sí podemos recibir, con debidas precauciones, sus mascarillas, sus gel antibacterial, todo eso lo tenemos a sus órdenes. Así es que véngase el próximo domingo. Estamos disfrutando ya las reuniones, la alabanza, saludarnos. Bien, vamos a estudiar Hechos 16, versículo 22. Ahí nos quedamos el día de ayer y dice así: entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas. Y los magistrados ordenaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, les echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. En eso, de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero después despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Al amanecer, los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden: suelta a esos hombres. El carcelero entonces le informó a Pablo: los magistrados han ordenado que los suelte, así que pueden irse. Vayan en paz. Qué lindos, ¿verdad? Pero Pablo respondió a los guardias: ¿cómo? A nosotros que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno, y nos han echado en la cárcel, ¿ahora quieren expulsarnos a escondidas? Nada de eso. Que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida. Los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados. Estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, así que fueron a presentarles sus disculpas. Los escoltaron desde la cárcel pidiéndoles que se fueran de la ciudad. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia.
donde se vieron con los hermanos y los animaron, y después se fueron. Bien, hasta allí. Esta historia siempre ha sido un deleite estudiarla, compartirla y animar a tanta gente, porque aún en medio de la cárcel, de los dolores, de los golpes, se puede estar orando y cantando con alegría al Señor, porque donde Dios está, no falta nada. A lo mejor es la cárcel o el hospital, a lo mejor es el manicomio, a lo mejor es en el carro, en el tráfico y con mucho calor, pero podemos adorar a Dios, y donde está Dios no falta nada, allí hay alegría. Es la lección principal de Pablo. Bien, el día de ayer terminamos, mis amigos, con que Pablo recibe una visión de noche. Ajá. Pablo se topa que el Espíritu Santo le dice: aquí no entras, y aquí no entras, y aquí no entras. Y en la noche sueña Pablo, o tiene una visión, no sabemos qué fue en sí, de un hombre macedonio que está de rodillas suplicándole a Pablo: Pablo, ven y ayúdanos. Esto es importante, es otra característica de Pablo. Entonces Pablo despierta y dice: ahora entiendo que Dios quiere que vayamos, todos que vayamos a Filipos. Ahí entendió Pablo. Y resulta que se van hacia Filipos, y un día pues se encuentran a una mujer que los hospeda, Lidia. De allí una mujer endemoniada, pitonisa, que daba oráculos o profecías, manipulaba a la gente y ganaba dinero para los amos. Se molestó Pablo, le echó fuera al demonio. Esos ciudadanos romanos meten a la cárcel a Pablo, y ahí empieza esta historia. Sí. Dice que los magistrados, sin preguntar cuál era el delito o el problema, es más, no sabían que eran ciudadanos romanos, porque estaba prohibidísimo tocar a un romano, los agarran, le rompen la ropa, Sí. y le dan una santa golpiza a cada uno. De esa golpiza, al carcelero les dicen: guárdalos con mucha seguridad. Le están diciendo: con tu vida respondes. Este los metió en el calabozo de más adentro, el más oscuro y apestoso, el lleno de ratas y humedad. Y por si fuera poco, los encadenó pies y manos al cepo. ¿Saben cuál es el cepo? Es esa madera que tiene hoyos, donde metes las manos, la cabeza y los pies y quedas así, y un candado. Son dos maderas que se unen. Ese se llama cepo. Y ahí está Pablo y Silas golpeados con latigazos en la espalda, sin ropa. ¿Ya? Les rompieron la ropa, ahí están. Y Pablo y Silas, a medianoche sucede algo extraordinario. Es una zona sísmica, esa zona de Filipos, hay temblores. Pero esa ocasión, Pablo y Silas en la noche, en lugar de lamentarse y lloriquear, sufrir y amargarse, quejarse contra Dios, empiezan a cantar y a orar y a dar gracias. Señor, qué victoria, qué bella experiencia acabamos de tener, te alabo. Y empezaron a cantar: victoria, la victoria eres, no hay Dios tan grande como tú. Y eso provocó que la zona sísmica, yo no sé cómo le hizo Dios, pero esa zona sísmica, ¡pras!, tembló. Y como el cepo, ¿de qué era? ¿De madera? Se rompió con los estirones. Y las puertas eran de madera, pero eran cerrojos de madera también, sujetos a dos láminas de acero. Entonces también las puertas de todos se rompieron, las cadenas se soltaron. ¿Por qué? Porque todo era de madera. El carcelero despierta y él sabía que si un preso se escapaba, tenía que pagarlo con su vida. Así es que el carcelero ya se iba a matar solito. Y Pablo le grita: detente, no, aquí estamos todos. Prenden la luz, encienden una antorcha, y este carcelero se impresiona de que Pablo tiene a todos allí. Se humilla, le dice: Señor Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvado de esta vida? Para ya no estar sumergido en esta esclavitud, ser salvo, dice allí, para librarme de esta maldad. Y viene la respuesta del verso 31 maravilloso: cree en el Señor Jesucristo, tú, y serás salvado Tú y tu casa. Toda tu casa. toda tu familia. Este hombre lo hace, se bautiza, se arrepiente, agarra a Pablo y a Silas, se los lleva a su casa, les cuida, les limpia las heridas, les da de comer, los hospeda. Al día siguiente el magistrado dice: bueno, traigan a esos que están presos. Y el carcelero le dice: Pablo, ya te puedes ir. Ah, no, yo soy romano. Habían golpeado y encarcelado a un romano, porque Pablo era romano,
mitad judío y mitad romano. Ajá. Y estos, pues, ¿se acuerdan cuando a Moisés lo quiere matar el faraón porque Moisés, siendo príncipe de Egipto, mató a un egipcio? Sí. Era lo mismo. Un romano, tocar a un romano era prohibido. Entonces, ahora, sin juicio, lo meten a la cárcel, sin juicio, lo castigan y lo golpean, sin juicio le rompen la ropa y sin juicio lo quieren echar de la ciudad a un romano. Y dice que vengan ellos y nos escolten. Nos pidan disculpas. Y ahí van los magistrados y los jueces dándoles alabanzas y pidiendo perdón públicamente por todo Filipos para que Pablo y Silas se pudieran ir. ¿Qué tal la historia? Wow. Es, Qué locura. ¿Quieres empezar, ingeniero? Me impresiona mucho de veras cómo el orden no es lo más importante. Estos magistrados al final les dijeron a Pablo y Silas, por favor váyanse, queremos tener orden en nuestra ciudad. O sea, vete Jesús, vete solución de mi vida, vete salvación de mi familia, vete sanidad de mi cuerpo, porque vas a cambiar el orden de las cosas. Nuestras costumbres. Ay, qué peligroso estos hombres, las prioridades que podemos llegar a tener de repente nosotros, ¿no? Las prioridades en nuestra casa, en nuestra vida. Que nuestra prioridad siempre sea Jesús, ¿verdad? Sí. Esa es la primera idea. Bien, Ana María, buenos días. Bueno, buenos días. Pues es una historia increíble que siempre me ha impactado y a mí lo que más me ha impactado siempre es la capacidad de estos hombres de aún en medio de una situación tan difícil, tan injusta. Estaban siendo víctimas de una injusticia total porque eran romanos, no hubo juicio, fueron tratados con los pies, o sea, de una manera espantosa. Tenían la posibilidad de ser víctimas, de llorar y lamerse sus heridas. Y la diferencia la hizo su actitud, no la circunstancia que había alrededor. Entonces a mí eso me encanta, porque yo sé que la reacción que yo tenga ante circunstancias difíciles en mi vida va a detonar una salvación como esta o va a detonar que yo siga cayendo y cayendo y cayendo. No las circunstancias, mi reacción ante circunstancias que yo no entiendo, ¿no? Mi actitud va a detonar el tiempo de salida. Mi salida. Si salgo o cómo salgo, ¿no? Licenciada Ceballos, buenos días. Buenos días. A mí llama la atención en el versículo 31 cuando este hombre, ante todos estos hechos que vive, para él es inevitable reconocer que Pablo tiene a Dios de su parte, ¿no? Y dice, bueno, ¿y qué tengo que hacer yo para tener lo que tú tienes? O sea, en medio de la cárcel, creyendo él que los tenían de esclavos, pues tenía más libertad que él mismo, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Entonces, me gusta mucho la respuesta y me da mucha paz, donde le dice, cree en el Señor Jesús y así tú y tu familia serán salvos. Y hoy en día nos encontramos tanta angustia porque mi esposo no conoce de Dios, porque mis hijos no tienen una relación con Dios. Híjole, aquí él está hablando de una relación personal. O sea, tú haz lo que tú tienes que hacer. Me encargo. Y de lo demás me encargo yo, de ti y de tu familia. Entonces, me gusta. Y fíjate, la respuesta es cree. No afíliate a un credo, no afíliate a una religión, a una denominación. Cree. Y me encargo de ti y de tu familia. De hecho, la pregunta fue ¿qué tengo que hacer? Y de hacer nada más creer. Órale. Pero a mí me llama mucho la atención como una oración y un canto, pues sencillo, no sé si angustiados, no dice cómo lo cantaron, pero sí sé ya que cantaron fuerte, ¿no? Ajá, con énfasis. Provoca un terremoto, o sea, eso es increíble, pero es cierto. Entonces, un rezo no provoca un terremoto, pero una oración, una plática con Dios, abrirme con Dios y cantarle y alabarlo por lo que sí tengo, porque no tengo libertad. No tengo libertad económica, pero tengo salud.
O al revés, por lo que sí tengo, alabarlo y cantarle y dedicarle tiempo, sí provoca terremotos. Aquí un terremoto real, y creo que si pasó en aquel entonces puede pasar todavía, pero puede provocar un terremoto que suelte, libere las cadenas económicas o las cadenas de enfermedades. ¿Cuántas familias con una tradición, una cadena de enfermedad ya genética, generacional, de diabetes o de cáncer, o cadenas familiares de divorcios, o cadenas económicas de pobreza? Pero una oración, una adoración a Dios con pasión, provoca un Fíjate terremoto. que los terremotos vienen porque uno los provoca. Yo puedo provocarlo con una actitud de alegría y ese terremoto me va a liberar. O puedo provocarlo con una actitud de coraje y ese terremoto me va a matar. Pero lo provoco porque lo provoco. Sí. ¿Verdad? Bien, vamos a ver a Pablito. Ayer yo me quedé volando cuando hablaba Ana y me puse a escribir un montón de características de Pablo, porque habíamos visto que Pablo había tenido el pleito tremendo de que no debían circuncidarse, y lo primero que hace Pablo es circuncidar. O sea, Pablo sabía cuándo dar un paso para adelante y un paso para atrás, un sí o un no, y eso lo vimos en características de Pablo. Luego se aceptó a Lidia y a su esposo, aunque este era griego, cuando los judíos no aceptan una combinación, un matrimonio entre gentil y judío. O sea, Pablo ya había roto su cultura religiosa. Le sacó lo bueno a la cultura religiosa, pero no marcó su vida. Quien marcó su vida fue Jesucristo. La tercera característica fue que Pablo supo tener un sucesor, su hijo, verdadero hijo en la fe. Uno solo, y fue Timoteo. Qué maravilla que podamos nosotros saber heredar a nuestros hijos. Cuando los hijos se tienen que pelear por la herencia y ya los padres se murieron, qué odios se desatan. No sabemos entregar la estafeta, la entregamos toda, no entregamos toda, una parte. Cuando apenas tiene 12 años y ya le entregamos todo, ahora tiene 60 y no le hemos entregado 5 pesos. Que Dios nos guíe a entregar la estafeta en el área que sea. La siguiente característica es que Pablo era bien obediente al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo decía no, pues es no. Es que tú dijiste ir y predicar. No. Yo digo cuándo es sí, cuándo es no. ¿Verdad? Es que tú dijiste, Señor. Luego, Pablo ahora empieza a ser un verdadero instrumento de Dios. Vamos a ver ese versículo número 9 del día de ayer que dice: durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Otra característica de Pablo: Pablo no llegaba a ser un credo religioso. Pablo se metía donde había necesidad de ayuda. ¿Quiere usted crecer en su casa? Ayude a su mamá, ayude a su papá. ¿Quiere usted crecer en el trabajo? Ayude a sus compañeros. ¿Quiere usted crecer en el deporte? Ayude. A veces decimos: es que a mí no me dicen que les ayude. No te tienen que decir. Tú métete a cargar un baúl. Abre los ojos para ver la necesidad, ¿no? Fíjate que aquí en Amistad no somos de institutos bíblicos y hemos crecido muchísimo. Y a veces me preguntan: ¿por qué? ¿Por qué ustedes no han ido a ningún instituto? Es que no lo necesitamos. Donde vemos una necesidad, allí nos metemos. Y aquí está un hombre diciendo: ayúdanos. Ahí es donde debemos de ir. Si necesitamos ayuda en los orfanatorios, en los asilos, en las mujeres, en los varones, en los niños, en la alabanza, en la oración, allí nos metemos y no necesitamos ser expertos. Entonces Pablo era un solucionador de problemas. ¿Cómo ven? Muy fácil, ¿no? Muy O sea, fácil. muy fácil, no, nada complicado. ¿Cuál es el estudio que necesito para ayudarle a mi mamá con los platos? No, Ajá. ninguno. Y el favor que ganas al ser ese solucionador de problemas, ¿no? A veces queremos hacer todo tan, ¿cómo lo digo? O sea, por ejemplo, en la iglesia, en el ministerio, en la familia de Dios, queremos hacerlo todo tan sobreespiritualizado, ¿no? Y ¿sabes qué? O sea, donde hay necesidad, ahí es donde hay que ir. Yo conozco una congregación que se puso como meta: en tantos años vamos a tener tantos ministerios. Yo digo, pues está bien,
yo respeto, pero yo prefiero no hacer así tanto plan de cuántos ministerios, sino ¿Cuántas qué ayudas? necesidad hay, yo quiero estar ahí. ¿Qué necesidad hay en mi ciudad? Yo quiero tener mis ojos abiertos, no nada más estarme viendo a mí, Así empezó Amistad. no nada más estar viendo mi congregación, sino estar viendo mi ciudad, qué necesidad hay en mi ciudad para yo poder hacer algo al respecto. Así O sea, empezó Instituto Sinam. exactamente, También, eso es necesidad. supliendo una necesidad, no planeando cuántos ministerios voy a tener en 2 años, sino cuántas necesidades voy a suplir. Sí. Y ya los ministerios que salgan, pues saldrán, y si no salen, pues no salen, pero que las necesidades se suplan, ¿no? Una vez andaba yo en los Estados Unidos con Ana María y yo creo que ya estaban los 3 niños chiquitos. No sé qué vayas a platicar. Y fuimos a las montañas nevadas y pues obviamente como podíamos, una camioneta media flojita y las llantas prácticamente, si un zancudo les picaba, Tronaba. trovaba la llanta. Íbamos subiendo a la montaña, ¡pum!, se poncha. Híjole. Y ahora para sacar el gato, con todos los triques de las niñas y los niños y sacarlos y el frío, híjole, y haciéndose tarde, te acordarás, pues llegó una patrulla del Highway Patrol de los Estados Unidos. Y yo dije, no más me faltaba esto. Espero tener licencia en orden, todo. Bueno, llega el oficial, ni me saluda, pone un gato de él, levanta el carro, con su equipo empieza a cambiar la llanta, la quita, se corta porque la llanta ya traía los aceros por fuera, se corta, se venda y empieza a quitar la llanta, pone la otra, la pone, amarra, baja el gato. Que tenga buena tarde. Wow. No me preguntó ni mi nombre. Vio una necesidad y lo hizo. Nuestros grandes amigos vecinos de Estados Unidos. Pues voy a la otra historia. Me pasó en México. Me pasó en México. Llega el policía, ve la llanta, su licencia. ¿Por qué pide la licencia? No estabas haciendo ninguna infracción. No, pues es que está estorbando el tráfico, su licencia. Y pues es que no puedo mover esto. No lo puedo mover. Yo acababa de tener un infarto, eso no lo saben ustedes, pero acababa de tener un infarto. Y pues, ¿tú crees que me ayudó en algo? ¿No? A llamar una grúa para mover mi carro. Y nada más había que mover eso. Y a otro que desponchara la llanta. El oficial nomás, a ver, sus papeles, la licencia, tarjeta de circulación, dando la oportunidad para que yo le ofreciera algo de dinero, pero no hizo absolutamente nada. Uno ayudando y el otro buscando cómo ayudarse. ¿Cómo ven? En la misma situación, ¿no? Y la misma situación. Y es un principio el de crecimiento. Porque ¿Por qué aquí- crecen los Estados Unidos? ¿Por qué el hombre más rico de México, Carlos Slim, es tan rico? Es experto en detectar necesidades. Ahorita con lo de la vacuna es una necesidad. No, ya hizo negocio también con eso. Detecta necesidades y ahí solucionando problemas hay dinero. negocio. Hay oportunidades. Hay oportunidades de negocio. No. Entonces, nos perdemos de mucho. Aquí la iglesia está empezando y la iglesia ha sido exitosa, pero empezó con uno grande, que veía necesidades y La suplí. las suplía. Nos urge que alguien arregle nuestras necesidades, Ah, sí. pero no vemos las necesidades de nadie. Y esa es la principal. Ahorita, por ejemplo, que tenemos una literal pandemia de depresión y de tristeza y de miedos y Miedo. angustias, el principal antídoto para eso es eso. Vamos a Dejar ayudar. de verme a mí misma y empezar a ver necesidades en los demás y la manera de cómo suplirlas. Y eso es lo mejor para salir de toda depresión. Vamos a otra característica, nada más de Pablo, ¿eh? No estamos ni con Timoteo, ni con Todavía Lidia, no. ni con el carcelero, ni con la otra. Ahora a Pablo le dan una santa golpiza. Y mire, los instrumentos de dolor, de castigo, eran tremendos. Bueno, le rompen las ropas y les dan latigazos por todos lados y manos, pies y cabeza en el cepo toda la noche. Yo me imagino un entumecimiento, un adormecimiento, unos calambres y se ponen a cantar.
Y no en voz baja de la, ra, ra, sino en voz alta, porque despertaron a los presos. Los presos les oían, dice la Escritura. ¿Y qué canción? Pues no hay Dios tan grande como tú. Y Silas dice, no, ese no es el tono, es no hay Dios tan grande. Ah, sí, cierto. Y empiezan los dos, tan grande como tú, no lo hay. Y prácatelas, empieza el terremoto. Qué increíble. Tú y yo vamos a provocar un terremoto que nos eche a flote o que nos hunda. La característica es con qué actitud. Y eso no es más que una decisión. Porque te estoy completamente segura que no les nació del corazón. No. Lo sentíamos. O sea, que no sentían tan lindo, todo estaba tan espiritual, el ambiente estaba propicio para que se pusieran a cantar. Marcos Witt era el carcelero. Sí, era ahí el que estaba dirigiendo la alabanza, o sea, no pues, en esos momentos no te sale del corazón, es una decisión, porque por eso se me hace tan padre estos tiempos, ¿no? Sí. Porque vas oyendo. ¿Cómo Sí, debo sí, reaccionar? sí. ¿Cómo reaccionó fulanito y cómo le fue? Y entonces en ese tiempo me toca a mí solamente decidir. Y en el porcentaje más alto, vamos a tener capacidad de hacer algo al respecto. Pero en ciertos momentos, ciertas situaciones, no vamos a poder hacer absolutamente nada en la situación en la que estamos. No vamos a poder hacer nada de lo que creemos que debemos hacer. Es que debería hacer esto y vamos a hacer esto, pero nada puedes hacer. Estás en la lona, estás tirado, estás... Y hace unos meses teníamos una serie en el búnker y la titulamos Actividad no esencial, ¿no? Y el enfoque fue esa actividad que declaramos no esencial durante esta pandemia, que es juntarse a alabar a Dios. Es lo más esencial que tenemos hoy en día. Y es lo único esencial a lo largo de toda tu vida. Porque en los momentos más felices se te desborda sin problema. En los momentos más, pues el otro extremo, el momento más terrible donde el mundo se acabó y donde ya estás despidiéndote de todos porque ya se acabó, es el tiempo también para alabar. Porque, híjole, hay veces que el gobierno no lo vas a cambiar, ¿no? No. Hay veces que la familia no la vas a cambiar, pero en ese momento sí puedes cantar. Sí. Puedes alabar. Aunque cantes como José José después de lo que le pasó, ¿no? O sea, aunque cantes como... Ya viejito. Sí, o sea, que hablaba como... Ahí puedes cantar y eso va a cambiar, eso va a transformar. Sí. Y si no sucede un terremoto físico, sucede un terremoto interno. Y Que algo cambia la cambió y perspectiva. en toda la piel sientes algo diferente ya. Una realidad. Y a mí me gusta mucho la actitud que empezó diciendo la señora María, porque yo creo que a Pablo, si lo hubieran amordazado, él hubiera tarareado. O sea, si no podía cantar la melodía clara, él la hubiera tarareado. ¿Me explico? O sea, una vez le preguntaron, yo estaba ahí cuando le preguntaron al señor Villa, porque al señor le gusta mucho cuidar el tema de la salud, y le preguntaron, señor Villa, ¿usted hasta cuándo va a dejar de caminar? Pues hasta que pueda dejar de correr, dijo. Cuando ya no pueda correr, pues voy a caminar. Entonces, el asunto aquí es que sí podemos hacer algo, pues. Y luego lo que sigue me impresiona, porque dice que al instante se abrieron todas las puertas. O sea, no por nada la más oración de ellos dos, por esa actitud de ellos, salpicaron a todos los presos. Eso me impresiona. O sea, a veces creemos que lo que yo estoy haciendo, híjole, pues quién lo ve o qué impacto pueda tener. Aquí vemos que sí hay un impacto. Sí es bien claro el impacto, porque dice que todas. Entonces me gusta mucho esta parte, ¿no? de Pablo, que él hizo lo que podía hacer. En una ocasión el pueblo de Israel, a través de su rey Josafat, iban a una guerra perdida. Ay, esa historia. Una guerra donde iba a haber mucho muerto, el pueblo de Israel desaparecido, las mujeres hechas prostitutas, esclavas, los hijos esclavos. Y Dios le dice, pónganse a cantar mientras van a la guerra. Lleven a los trompetistas y a los tambores y vayan cantando alabanzas a Dios. Empezaron las alabanzas y dice la Escritura que a medida que avanzaban en la alabanza, en que hacían el sonido más fuerte, todos sus enemigos fueron derribados. La alabanza, la actitud de agradecimiento a Dios
No es la canción, es la alabanza, la actitud de agradecimiento a Dios nos libera de cualquier problema en el que nos estamos metiendo. Y dice, se pusieron a, o sea, sí es una decisión, porque la queja salió ya solita. O sea, ya a la hora de que pensaron o se pusieron a orar y a cantar, de seguro ya estaba asomándose la queja, el reclamo, el dolor, las lágrimas de ¿Por qué a lamento, mí? ¿por qué a mí? La injusticia, eso en automático. Entonces, en el momento que dice, se pusieron a, ¿sabes qué? Vamos a cantar, vamos a orar, vamos a cantar a la 1, a las 2 y a las 3. Sí fue una decisión consciente contra todo, Sí. contra todo sentimiento y emoción. Como antídoto. contra Híjole, todo. como necesitamos ser entrenados en eso. Desde la mañana que no amaneció el día como yo esperaba, Sí. hasta el anochecer cuando no me fue como yo pensaba. Fíjate, siempre lo he dicho aquí, que una de las maldiciones más grandes de México, pues han sido la conquista, ¿verdad? Cómo esclavizaron a la nación, la iglesia, religión que mantuvo en ignorancia a la nación. Pero actualmente de las maldiciones más crueles de México es Televisa, los programas de Televisa, pues las novelas de Telenovelas. Televisa. Entretenimiento. Todo es te odio, todo es no te soporto. Dolor, Dolor, tristeza. mecha corta. ¿Cuándo hay agradecimiento? ¿Cuándo hay alabanza a Dios? ¿Cuándo hay entendimiento? No lo No, hay. no hay. O sea que nuestras generaciones tienen 50 años de Televisa o 60 años de Televisa oyendo te odio, te odio, te odio, te voy a matar, no te soporto, lárgate. O sea, cualquier cosa nos hace enojar tanto. Pablo y Silas tenían el derecho de explotar en ira y de odiar a los romanos y al carcelero. Terminan en la casa del carcelero orando por la familia del carcelero, imponiéndole las manos al carcelero, dándole las gracias por el hospedaje y son salvos para Cristo. Ahorita- Televisa nos ha enseñado a odiarnos. Sí. Por eso creo yo, sin temor a equivocarme, que Televisa es de las más grandes maldiciones en la actualidad para México. Sí, el entretenimiento que tenemos en Latinoamérica. Y a mí me gusta mucho esto porque tendemos a tener una idea de que el cantar es para los románticos, el cantar es para los sentimentales, O los que cantan bien. para los que cantan bien o simple, o sea, es que yo soy más serio, yo soy más frío. Yo no, y que no es para todos. Pero qué importante es ver de veras en la historia del pueblo de Israel. A mí me encanta, es la historia de Josafat que contaste, la historia de Josué, el grito en las murallas de Jericó, la historia de Gedeón gritando. Y yo creo que en muchas ocasiones de veras no tenemos ¿Motivo alguno? no tenemos más que esa herramienta, y es una herramienta bien Sí. importante. El poder no tiene que ser públicamente, no tiene que ser en Facebook, tiene que ser nomás una canción a Dios, una alabanza a Dios. Y de veras es tan importante que no importa si no está todo bien, no importa si no está todo en orden. Me gusta ahorita lo que decía la licenciada, decía, el carcelero le pregunta a Pablo, hey Pablo, o sea, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y yo veo que siempre pensamos que vamos a empezar a hacer luz cuando toda nuestra vida esté perfecto. Pero Pablo y Silas están en la cárcel, están en el hoyo. Ellos iban predicando y haciendo milagros y luego Pablo le dijo a esta mujer, sé libre, y fue libre. Y entonces dijeron, wow, vamos hacia adelante, vamos hacia arriba, y en eso rájate, les fue como en feria, todo se les cierra, les viene abajo, el negocio se va, el socio se llevó todo, les vino el desastre. Y ahí uno dice, y ya, o sea, ya no soy luz. O sea, no soy el evangelista, no soy el predicador, No soy testimonio. no soy testimonio. Y ya se viene uno abajo. Pero estos son los momentos para hacer esto, cantar, orar, y de repente alguien quiere, o sea, alguien busca. Aunque no tengamos todo en orden en nuestra vida, parece, sí seguimos siendo Pablo y Silas que un carcelero necesita para ser salvo, para que toda su familia sea salva. Qué importante a mí se me hace no menospreciar esta situación en la que estás, esta dificultad en la que estás, diciendo, híjole, es que es mi pecado, soy lo peor. No, es bien curioso esto, a mí se me hace. A medianoche, lo más oscuro, en el calabozo de más adentro, el apestoso, el húmedo,
golpeados y encadenados en el cepo, a medianoche cantaban himnos a Dios. ¿Sabes que la Biblia te ordena que cantes himnos a Dios? Hay 150 salmos y casi la mayoría te habla de entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con Cántenle alabanzas. Canten himnos a Dios. Cuando cantamos a Dios alabanzas de agradecimiento y de adoración, provocamos el terremoto y salimos adelante. Entramos en un gozo y luego dice la Escritura, el gozo del Señor es tu fortaleza. Así es que tenemos que aprender a cantar, a adorar a Dios con el corazón. Vuelvo otra vez a nuestros territorios. ¿Qué canciones aprendemos a cantar acá? De Desprecio, te odio. Sufrimiento. Ahorita los cantantes todos tienen que llorar. Sí. Son cantantes llorones. Dice que tienen sentimientos. Tienen sentimientos. Y es puro dolor, y puro sufrimiento, y pura angustia, y doblegar las voces, y poner caras. Eran cantos de alegría, de agradecimiento a Dios. Yo creo que usted está ahorita en medio de un terremoto, provóquelo ya. Un terremoto que lo catapulte hacia afuera y le dé un éxito tremendo. Sí. Y no se mantenga en el terremoto sufriendo y sufriendo y sufriendo. Cambie el canal de Televisa, cambie el canal de las canciones. Póngase a agradecerle a Dios. Provoque su propio terremoto. Fíjate Decía, que, decía la licenciada Alejandra Lizalde la semana pasada que tuvimos una reunión de mujeres, dice que la vida del justo es como, recordando, ¿no? Como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dice, yo veo la vida del justo como una gráfica. Y si la ves la gráfica, va de menos a más, de menos a más. Pero si la ves en alta resolución y te vas hasta los espacios, puedes ver los bajones, puedes ver estos obstáculos, estas cárceles, estas caídas, pero que te catapultan y te llevan a un mayor nivel. Entonces, esa es la vida real, pues. Y me gustó mucho esa explicación que nos dio, porque sí es cierto, a veces queremos ver como que todo, estoy aquí y luego arriba, y dice, La línea recta. Ajá, pero hay una dificultad, hay un momento de crisis donde empiezo a cantar la canción la de En todo tiempo te alabaré, por ejemplo. Yo me he encontrado cantándola, en todo tiempo te alabaré, y unas lágrimas, ¿no? Y terminas, en todo tiempo te alabaré. O sea, realmente te transforma una canción de alabanza en el momento donde estás en esta crisis. Qué importante esto que estamos platicando, entenderlo, porque tristemente para mucha gente el tiempo de alabanza es como para rellenar en lo que llega la gente y que empiece la conferencia, ¿no? O sea, y mucha gente dice, mira, la reunión empieza a tal hora, voy a llegar como unos 15 minutos después, ya que pase la alabanza. Y creemos que es como relleno, como entretenimiento, y no entendemos esta realidad, que la alabanza cambia las cosas, la alabanza cambia mi corazón. El terremoto que decimos, a lo mejor como creo que dijo ahorita Isaac, el terremoto va a ser interno, porque yo voy a empezar a lo mejor sí llorando, pero la alabanza me va a llevar a dejar de verme a mí y voltear a ver la grandeza de Dios, porque esa es la alabanza, reconocer su poder, reconocer su grandeza, su autoridad, todo. Entonces dejo de verme a mí, empiezo a verlo a Él en la alabanza y termino de fiesta, aunque mis circunstancias no sean las mejores. Estas características de Pablo, aquí podemos poner punto final. No se amargó. No se amargó. Qué fácil es amargarnos ahora. Que si no llovió, que si hace calor, que si hace frío, que si tuve que esperar, que si el tráfico. Qué triste vida estamos llevando amargados. ¿Has visto a alguien que se levanta cantando, chiflando? En la regadera está cantando, está chiflando, está platicando, contento con el taxista, con el que siempre saluda a todo. ¿Has visto? Esa gente le va bien. Sí. Si es mesero, le va bien. Si es chofer, le va bien. Pero al amargado... Y todos quieren estar con él. Y todo el mundo quiere, todas las fiestas lo invitan, porque es el alma de la fiesta. Sí. Bueno, siguiente característica de Pablo, y vámonos rápido. Dice el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pues ser salvo tú y toda tu casa. Y Pablo, no, tú traes la llave con la que me amarraron en el cepo. Para ti no hay salvación. Y tu familia se va a ir al infierno. Para que se te quite. Para que se te quite. Ahora va la mía. Ahora va la mía. Hijo. ¿Qué característica sería esa? Salvación para todos. Misericordia para todos. Gracia para todos. Si yo hubiese sido para Pablo, yo me sacudo el polvo de los zapatos de su casa. Te la echas. Sí. A Babú.
Bababú. Como dice mi bebé, mi nieta. ¡Qué hombre! No tiene rencor. Tiene carácter de gracia, de alabanza, de adoración. Y ahora va y salva a la familia del carcelero. Para terminar esta historia, la iglesia de Filipos fue una de las iglesias más triunfantes de la iglesia cristiana a lo largo de la historia del cristianismo. Esa iglesia de Filipos es esa iglesia que Pablo le dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿A quién se los escribió? A los Filipenses. A los Filipenses 4:13. Y luego les dice a los mismos filipenses, mi Dios pues a ustedes les va a suplir todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esos versículos, esos dos, no vienen en ninguna otra carta, solamente son para los filipenses, para estos de la cárcel, para esta familia, para este carcelero, Que fue para su impactada esposo, esa para mujer. sus hijos, para todos. Aquí empezó la... Sí. Aquí empezó el gran milagro. Para empezar algo siempre cuesta muchísimo trabajo. Manténgase firme, ponga su actitud en Cristo, alábele, dele la gracia, no tenga rencores. Y va a levantar usted una familia o una iglesia o un negocio o una empresa que dura para toda la vida. Y mi Dios pues suplirá todo lo que les falte a ustedes conforme sus riquezas en gloria. No había visto eso. El carcelero seguramente fue el que lo golpeó. O sea, muy probablemente él es el que golpeó y dijo las formas de dañarlos más, que fuera más doloroso. puso tenía la llave al experiencia, cepo. Sí, o sea, entonces, ¿qué actitud candado. de convertir a un enemigo en un aliado? ¿Qué actitud y qué forma de Pablo de convertir la cárcel en un lugar de de salvación. libertad? En una iglesia. Muy De parecido, salvación, se me o hace sea. muy parecido a José, ¿no? Ándale, O sea, Sí, mira. José lo mandan a la cárcel siendo un esclavo que no es esclavo, siendo un tramposo que no es tramposo y siendo un prisionero que no era prisionero. Y se pone a ayudar, se pone a trabajar, se pone a atender necesidades, ¿no? Y Pablo bien sabía que en el momento en que todos tenían la capacidad de huir, se muere el carcelero. Entonces lo primero que, o sea, si yo soy Pablo, pues, ay, no lo vi. Y el otro cortándose de adentro, haciéndose el jaraiki, ay, no, se me fue, ¿no? Y pues, chin, ay, se murió. Ay, qué mala onda. Qué mala onda. Pero, o sea, Y así la espada. Pablo lo vio No y te le gritó, o Detente. sea, yo me imagino una persona verdaderamente al tanto de su entorno, pues al tanto de las necesidades, al tanto de lo que necesita escuchar el de enseguida, de apoyar al otro. Híjole, qué peligroso de veras es querernos sentir siempre bien nosotros. Sí, y es que Pablo... Todo concentrado en mí. Y es que pudo haber, desde un principio, pudo haber dicho, hey, yo soy ciudadano romano, para empezar. O sea, ¿Desde un desde ahí principio? pudo haber Y ahí presentado evitas sus credenciales, pues, y evitar todo el proceso de ser golpeado, encarcelado. Pero me gusta porque no vio su necesidad o su Situación. Su situación. O sea, él siempre guiado por el Espíritu Santo. O sea, de seguro ahí estaba guiado por el Espíritu Santo, porque lo más sencillo hubiera sido, hey, yo soy romano. O sea, ni siquiera te atrevas a tocarme. Y ahí hubiera parado todo. Pero él no dice nada. Qué impresionante. O sea, es someter tus emociones y lo que en el momento quieras y pienses, no necesariamente es lo que tengas que sentir o Qué hacer. Pablo, ¿verdad? Y cerramos con la historia. Le dicen, bueno, pues ya te puedes ir en paz. Ah, no. No, Ese señor. es el momento. No, señor. Ahora sí voy a la mía. Yo soy romano. Salve César. Es romano. Madre Santa. Y ahí vienen ahora los magistrados a pedir perdón y por favor, señor don Pablo, pase usted y mire si quiere le regalamos una cantimplora para el camino y unos nuevos zapatos para que camine más aprisa. Dátiles. Orgullo, actitud firme. Soberbia. Una estrategia para ver si tuviera acceso a un foro. Le dijeron, ya se pueden ir. Pues para Pablo hubiera sido fácil salir por la puerta, irse a casa de Lidia y avanzar. Pero, ok, hay una oportunidad para quizá platicar con los magistrados. Porque no fue plática la que hubo antes. O sea, ni siquiera supo nada Pablo, lo agarraron, le quitaron la ropa y de dónde y lo golpearon, no supo ni de qué onda. Pero ya cuando hay un proceso, hay que platicar. Y Pablo, toda su historia en los hechos y todo eso es
Es momentos, oportunidad en foros grandes, ante gente, ante autoridades, ante gobernantes. Entonces, y Ananías lo dijo, ¿no? Ananías al principio dijo, este es ¿cómo se dice? Mi instrumento para llevar Escogido. hasta gobernantes, hasta personas. Entonces, para Pablo fue una oportunidad de decir, hey, si soy ciudadano romano, me tienes que llevar con gente más de arriba. Y a esa gente de arriba yo le platico de Jesús, ¿no? Imagínate cuando le dice, ¿se pueden ir? Y Pablo dice, ahora no nos vamos. Ahora yo soy ciudadano romano. Silas le ha de haber dicho, cállate la boca, vámonos. Seguro aprovechar. ¿No? Tiene dos éxitos impresionantes, el terremoto en la cárcel y luego la conversión del carcelero. Yo me doy por bien servido. Ya de lo El perdido, inicio de una iglesia. ya se acabó el asunto, pero muchas veces los éxitos nos ciegan, ¿no? Porque después del 1 y 2 está una oportunidad tercera maravillosa que la dejo ir porque ya me doy por bien servido con la 1 y con la 2. Vean, qué capítulo, el 16, ¿verdad? Wow. ¿Les gustó? Sí, Sí, cómo no, bastante. mucho. Pues todos tenemos un capítulo 16 por lo menos 7 veces a la semana. Hay que aprender a salir de él. Hay que aprender a Enfrentarlo caminar con hacia actitud. afuera y no envolvernos en una red que no sepamos luego ni cómo salir. Van a venir miles de gentes a tratar de que usted se enoje, se desespere, se encolerice, se amargue, cierre relaciones con todo mundo porque está enojado y tiene usted razón de estar enojado. Pero como dice el dicho, el que se enoja pierde. Cuando vivimos alabando y dándole gracias a Dios con el corazón, aunque sea injusto lo que nos está pasando, ya viene el terremoto. Manténgase adorando a Dios porque ya está empezando a temblar para usted. Vamos a orar. Nos toca orar por México. Padre, te damos muchísimas gracias por la oportunidad de este capítulo 16 que hemos cerrado hoy. Qué maravilla, Señor, poder estar ante tu presencia. No necesita ser en una basílica, en una catedral, en una iglesia, en un templo, en una sinagoga. Solamente allí donde tú y yo nos podemos escuchar, donde tú y yo podemos platicar. Y en ese momento provocar un terremoto de adoración para ti y un terremoto de liberación para mí. Señor, gracias por tu palabra. Con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas te doy gracias porque tu palabra es lámpara a mis pies, es lumbrera a mi camino. Y ahora, Señor, también con todo mi corazón levanto a México, que tanto te necesitamos. Hay tanta belleza, pero tanta tristeza también. Hay tanta riqueza, pero tanta pobreza. Parecen 2 o 10 países en uno, Señor, todo tan diferente. Y es que lo que nos hace falta es tu presencia en México. Sí, Señor, queremos levantar en esta mañana, queremos levantar a nuestro país, a nuestro amado México, Sí, Señor. Sí, mi amor. Tú, Señor, ya has llamado a tanta gente, has atrapado tantas personas, tantos mexicanos que te amamos, que has amado y que has llenado de tu favor. Señor, a cada uno de nosotros, Sí. empújanos a producir estos terremotos de Sí, libertad, Señor. Señor. Que nuestra característica como amantes tuyos, como seguidores tuyos, como hijos tuyos aquí en México sea Sí. los que te alaban, los que Sí, te Señor. levantan, Sí, los que sí, te sí, engrandecen. Sí, Los que te precioso. creen por encima de las circunstancias, por Sí, encima de la Señor. economía, Sí, por encima de la pobreza, por encima de de la injusticia. Aquellos que te alaban en medio de la injusticia y producen terremotos que transforman nuestro Sí, país. Señor. Señor, Sí, levántanos, Señor. Levántanos. Empújanos. Sí, Ya precioso. rompe nuestra mente esa Esa naturaleza de comodidad. queja, esa naturaleza tan ruina de no solo pensar en lo que me hace falta, en lo que no tengo, en lo que siento, en lo que no siento. Gracias. Señor, y empuja, Señor, a cada uno de nosotros, de tus hijos, a alabarte siempre, Señor. Gracias. Precioso Dios, gracias te damos, Señor. Gracias por esta nación preciosa donde tú nos has hecho establecidos, Señor. Mil gracias por Gracias. México, Dios. Queremos esta mañana levantar con todo nuestro corazón a nuestro país y empezando por nuestras autoridades, Señor. Mi amado Dios, yo levanto al licenciado López Sí, Obrador. Dios, tú lo has establecido como nuestro presidente.
Señor, gracias por su vida. Yo bendigo su vida, bendigo su familia, Señor, bendigo su salud. Sí, Señor. Declaro una protección sobrenatural alrededor de él, Padre. Y así como vemos que Pablo fue guiado por ti, Espíritu de Dios, qué hacer y qué no hacer, a dónde ir, a dónde no ir, te pido, Espíritu Santo, que seas esa dirección en el corazón de nuestro presidente, que tú dirijas, que tú estorbes donde no tiene que ir, Sí, que tú dirijas, Señor, las decisiones que tiene que tomar, las entienda yo o no las entienda, yo clamo para que sean decisiones dirigidas por ti, Señor, establecidas por ti y bendecidas por ti, para que México, Señor, sea libre, sea transformado, Señor. Bendice pues a nuestro presidente y a todo el gabinete, todas las personas que están alrededor de él. Te pedimos perdón, Señor, por esa cultura, educación y entrenamiento en la queja, Señor, Sí, en Señor, la tristeza, Sí, Señor. en el odio, en el rencor, en el resentimiento, en las emociones, Señor. Pero hoy nos levantamos, Señor, a orar, Señor, por México. Señor, aunque mucha gente, el ambiente se presta para quejarnos y para lamentarnos y para odiarnos unos a otros, Y lo hacemos nosotros, Señor, aquí hacemos lo que tú nos has dicho que nos conviene hacer: orar a favor de este país, orar a favor de nuestras autoridades para que tengamos una vida digna. Así que, Señor, levantamos a México. Gracias por tu bendición sobre México. Gracias por todas las bondades que has derramado sobre este país. Gracias. Desde los diferentes climas, diferentes ciudades maravillosas, pueblos mágicos, esplendorosos y maravillosos, Sí, Señor. gracias, Señor. Levantamos, Señor, a México, bendecimos, Señor, a nuestro presidente, a cada gobernador, a cada administrador municipal, Señor. Bendecimos, Señor, a los hombres y mujeres de influencia, Señor, empresarios, Señor, que generan empleos, a los ganaderos, Sí, Señor, sí, a los Señor. agricultores, Sí, a los precioso. comerciantes, Sí, Señor. que sigan Tu invirtiendo. bendición, Señor, que siga, Señor, que sigan derramando riqueza, Señor. Sí. Bendícelos a ellos, Señor, y bendice precioso. sus fuentes de riqueza en el nombre de Jesús. Gracias. Sí, Padre, yo también levanto a este país delante de ti, Señor, y también reconozco el pecado de la queja, Señor, por tantos años del drama, del juicio, de ver lo que no tenemos, Señor, y no agradecer lo que sí tenemos. Así que yo te doy gracias esta mañana por este país que es tan rico naturalmente, Señor. Hay tanta riqueza que el mundo exterior reconoce. Yo te pido que sea el tiempo donde cada ciudadano, cada mexicano pueda reconocer el valor que tiene este país, Señor, la riqueza que tenemos, Señor, en las personas, en las ciudades, en los estados, Señor, de frontera a Sí. frontera, de costa a costa. Yo bendigo esta tierra, Padre, y te pido que Espíritu Santo seas tú el que nos guíe, Gracias, el que dirija nuestras vidas, Señor, como ciudadanos, para poder ver lo que sí tenemos, Señor, los cambios que se están logrando, Señor, en este tiempo que nunca se habían visto, Señor. Bendecimos, Señor, la gestión de nuestro presidente. Bendecimos, Señor, el gabinete, esas personas que se han unido para sumar a Señor. este proyecto. Señor, te pedimos que toques sus corazones, que Amén. ellos puedan ser guiados por ti en todo momento, que Gracias. encuentren Timoteos, que los levanten, que los apoyen, que los sigan, Señor, pero también que cada uno de ellos sean ese Pablo que hace terremotos para hacer algo mejor en este Gracias. país, Señor. Así que mil gracias por este jueves que tenemos la oportunidad de bendecir a nuestro México, Padre. Gracias. Todo esto te lo rogamos. La única forma que podemos rogártelo, en el nombre de Jesús. No en nuestras fuerzas, no en nuestras ofrendas, no en nuestros sacrificios, sino en el sacrificio de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Señor Villa, ¿con qué podemos terminar ahora? Podemos terminar con que es jueves y nos tocó orar por México, y en la cárcel era bien fácil empezar a quejarse, a lamentarse, a reclamar, y en México está bien propicio el ambiente para todo eso. Para eso. Pero me encanta la idea y la práctica que tenemos en la familia Amistad de un día a la semana, cuando menos, orar a favor de México, bendecir a México, darle gracias a Dios por el maravilloso país en el que nos tocó vivir.
Gracias, Esta es Jesús. una tierra prometida. Para nosotros los mexicanos es la tierra prometida. Es envidiable para muchos países del mundo, para extranjeros. Nosotros tenemos el privilegio de ser mexicanos. Entonces, es también una invitación, sobre todo para los que conocen, los que conocemos a Dios y su palabra, los cristianos de México, que oremos a favor de México, que oremos por nuestro presidente, seamos del partido o no seamos del partido, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, nos conviene orar a favor de nuestro presidente, de nuestro país, de nuestra gobernadora en Sonora, nos conviene orar. Sí. Entonces, no sentimos, no nos nace, no nace lo contrario. A Pablo y a Silas no sentían, no les nacía, sentían todo lo contrario, pero tomaron esa decisión y provocaron un terremoto en favor de todos los presos de la cárcel. Licenciada. Bueno, pues yo me quedo con esta parte de Pablo de dar cachetada con guante blanco. Me encanta que él tuvo la oportunidad de cobrárselas, ¿no? Con el carcelero de ojo por ojo, diente por diente. Y sin embargo lo aprovechó para bendecirlo. Entonces, y hizo de este hombre un gran aliado, y vemos más adelante lo que se logró. Una iglesia consolidada que bendijo a muchas personas. Entonces, esa oportunidad yo no la puedo desaprovechar. Siempre voy a tener la oportunidad para cobrármelas, ¿verdad? Entonces, cuando ya tengo la oportunidad de hacerlo, híjole, mejor me aguanto y dar bien por mal. Pagar con el bien el mal, ¿verdad? Exacto. Ana María, ¿con qué cerramos? A mí me gusta cerrar con la idea y primeramente la pregunta que hizo el carcelero, ¿qué debo hacer? Creo que es una pregunta muy interesante que nos conviene hacernos, nos conviene hacerle a Dios, que nos conviene hacerle quizá a esa autoridad que está sobre nosotros. ¿Qué debo hacer? Pero la respuesta es tremenda, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Creo que esa es una promesa que a muchas mamás y papás nos puede dar mucha paz, ¿no? O sea, no veo a mis hijos que acepten al Señor, que sigan a Dios. Ok, tú cree, tú mantente creyendo, tú mantente orando, tú mantente con Dios. Y dice que yo y mi casa seremos salvos. Es una promesa de Dios, es una palabra de Dios. Y si nosotros cumplimos la parte que nos corresponde, tenemos el derecho legal de esperar que se cumpla la de Dios, ¿no? Ingeniero. Estaba pensando en todo y me gusta mucho cómo los milagros de Dios cómo los podemos bajar, cómo los podemos Realizar, ver. Cristalizar, materializar. subestimar. Es una zona sísmica, no es un milagro. Fue una situación que se dio. Una coincidencia. Gracias, o sea, sí, pues qué bueno que sucedió. Yo creo que y eso es bíblico verdaderamente, porque las plagas, cada una de ellas las puedes explicar con algún fenómeno natural. Pero júntalas. Pero ahí es en donde uno decide. Uno decide de un lado o de otro es amarrarse, es arranarse, como dicen por ahí, ¿no? O me aferro a que Dios es real y Dios es el que propició que sucediera este fenómeno natural en este momento. O me arrano y me aferro a que no existe Dios. Esa es nuestra decisión y es lo que a mí ahorita me brincaba. Me encanta que Dios nunca hace cosas para que no tengas duda. Tú tienes la decisión. Tú tienes la decisión de creer que Él fue y que Él es y que Él te sostiene y que Él sigue contigo. O sea, tienes esa decisión. O subestimar, decir, no, pues fue coincidencia, ahora me siento mejor, este cáncer se fue, pues o fue Dios obrando a través de algo natural, a través de algo, un fenómeno explicable. A mí me encanta eso. Hoy, en este momento, en este día jueves, tenemos esta decisión. Les decía que esta historia es de las más emocionantes a mi gusto, de hechos. Un milagro extraordinario, el terremoto y la salvación de la familia y del pueblo y el nacimiento de una iglesia cristiana, la liberación de una mujer endemoniada, Lidia, la mujer rica, convirtiéndose en una misionera al mundo. Todo empezó porque Pablo decidió ir a ayudar a alguien que necesitaba ayuda. Queremos crecer y tener estas experiencias. Ayude a alguien, ayude.
Ya no busque que lo ayuden. Es que yo necesito mucha ayuda. Hay gente que necesita mucha más ayuda. Así que ayude a alguien. Hoy en su casa ayude a su mamá y a su papá. Ayude a su hermano en la tarea. Ayude. Conviértase en ayudador, solucionador de problemas. Y usted estará levantando, no una iglesia, empresas. Estará levantando familias. Estará levantando a su nación. Que Dios me lo bendiga mucho. Quedamos pendientes para el día de mañana.